Cuéntanos, ahora sí, ¿pueden ellos, la institución militar, apelar estas sentencias o ya se tiene que ejecutar? A ver, la Constitución es bien clara. Te voy a hacer un esquema como está esto. Hay 15 personas, Ujú. ¿sí? De estas, a 10 en 3 sentencias diferentes se les ha dado la razón. A una, que es en Cabo Padilla, no se le dio la razón por un juez de tránsito que salió sorteado como juez constitucional y que ratificó esta negativa la sala especializada de lo laboral de la Corte Provincial. Ok. En una de las sentencias ya está apelada, que estamos esperando audiencia, que se encuentra en la sala especializada de la niñez, y en otra ya se ejecutorió porque el ejército no apeló en el término Claro, correspondiente. concedido. Pero la Constitución es muy clara. Por más que se apele, debe cumplirse la sentencia. Porque estamos hablando de derechos vulnerados e inmediatamente debe haber una reparación. No tenemos que esperar a que la elefantiasis que tiene a veces el sistema judicial Ujú. y mucho más en esta pandemia deje sin efecto la sentencia. Si bien se apeló, tiene que ejecutarse, ¿no es cierto? No Ujú. encime la apelación de la ejecución. Ahora, te hablaba de una persona que no le dieron la razón. En primera y segunda instancia es chistoso porque dicen que no se ha vulnerado la igualdad porque a otros sí han estado en el ejército porque el uno tuvo esclerosis y el otro infarto, así que no es igual. Aquí hay estupideces como esas que la discapacidad es una sola, no porque Claro. tengo así de sencillo. Y esos argumentos ya estoy subiendo a la Corte Constitucional. Y ahí estoy seguro, la Corte Constitucional especializada, y hay sentencias, hay jurisprudencia que se dará de baja estas ridiculeces que a veces los jueces tienen, ¿no? Claro, porque nos dices igual que eh, otros más de 8 casos que sí les dieron la sentencia a A favor y 10 solo a sí, él a este no, específicamente y con estos argumentos un poco eh, irregulares, un irrisorios. poco, sí. Sí, sí. Eh, una pregunta que tenía era en el sentido de que ahora esta notificación de que no pueden realizar este curso justo se da en plena pandemia también, en junio del 2020, en un Uh proceso -huh. un poco de incertidumbre y recibir esta notificación tampoco es de muy buen gusto, digámoslo así. A ver, dentro de esta, a ver, una persona que está, yo también tengo discapacidad de mi rodilla Ujú. por una, por un tema de médico. Y normalmente las personas que tenemos discapacidad, inclusive en mi casa tengo una hermana que tiene una discapacidad muy alta, trae consigo la depresión. ¿Por qué? Porque tú mismo ya te sientes inválido, para poner entre comillas de este término, de realizar ciertas actividades, ¿no es cierto? Mucho peor cuando tú has dado toda una vida a una institución, que sea el ejército es una institución pública. Ujú. No significa, y dentro de los argumentos que ponía el ejército es que ellos se manejan por sus propias normas. No es así. Son instituciones públicas que deben mirar la Constitución. Sea Que- quien sea, debe mirar la claro, Constitución. y qué argumentos han presentado Que durante había todas estas... el reglamento en que decía que si la Junta Médica determina que tienes discapacidad, tienes que salir del ejército. De risorio e ilógico. Ujú. Claro, estas juntas médicas ni siquiera se realizaron, en el proceso consta, nunca se realizaron y nadie puede decir, porque inclusive ese reglamento dice que deben de decretar que son no aptos para todas las actividades del curso. Y la mayoría de las actividades del curso son intelectuales y peor aún en pandemia eran por Zoom, no había actividades físicas. Claro. Y por qué se Entonces, da entonces esta notificación? ¿Hay algún interés para que no puedan ascender de cargo? Eh, ¿Cuál sería el motivo un poco para entender por qué no les permiten a estas personas continuar con este proceso y su carrera militar? trato de entender que no exista ningún motivo personal. Trato de entender que, como dijeron en los abogados del ejército, que fueron un desfile de abogados a las audiencias, su argumento era que el reglamento lo dice, pero lo raro, y sí me pareció muy raro, es que durante 3 décadas no ha sido aplicado y hoy en día se lo trata de aplicar como que si quisiera sacar a gente del ejército. Entiendo eso, o sea, estoy hablando entre líneas, son mis Ujú. palabras, no las he escuchado. Y aparte de eso, yéndose con un argumento tan, pero tan discriminatorio. O sea, eso es como haber retrocedido siglos en el Ecuador para que una autoridad de esa envergadura como el ejército ecuatoriano diga, tú
tienes discapacidad. Yo mismo en la junta médica del hospital militar te decreto que ni siquiera se dio, fuera, sin sin ningún otro argumento válido. Y si usted ve, o sea, hay que ver, porque las personas con discapacidad como que somos más responsables, las hojas de vida intactas de las 15 personas. Porque si hubieran caído en otros argumentos, no le hubieran puesto esto, como tener una sentencia penal ejecutoriada, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Varias faltas disciplinarias, que obviamente eso no se defiende, eso es claro. Las personas del ejército deben ser intachables. Pero el único argumento válido para ellos en este reglamento era ponerlas por su discapacidad, que era grave. Claro. Entonces yo iba un poco a esto, a tu pregunta. Había un compañero que se le defendió que tiene un problema de depresión grave. Inclusive a mí me llamaba en la madrugada a decir, ¿cómo vamos en esto? Le digo, sí, o sea, yo confío en las autoridades constitucionales y de hecho, sí se dieron en algunas, solo hay uno que hay que pelear, pero creo que la Corte Constitucional va a ser bien clara, o sea, no creo que se Claro. vaya a otro lado. Sí, para ir finalizando la Sí. entrevista, nos comentas que se tienen que cumplir estas sentencias por el tema de derechos que se está tratando. Al no cumplir, ¿quién estaría incurriendo en algún incumplimiento de sentencia del juez competente? ¿Se podrían iniciar acciones en contra, no sé, el comandante general o quiénes serían los responsables de que no se cumpla esta sentencia reparatoria, que es que se abra este curso y ellos puedan continuar? A ver, de hecho ya no se ha dado porque les dieron unas fechas, que era el 17 de noviembre, se dieron 30 días hábiles, que ya se cumplió en diciembre, el 28 de diciembre me parece. No se cumplió el primer paso, que era llamarles a nuevas juntas médicas y luego hacerlo el curso. Ya no se dio. Yo ya pedí formalmente al juez para que inicie el proceso de destitución del comandante general. Es la autoridad pública que debía cumplir, ¿no es cierto? Supongo que en este proceso el juez le dirá y aspiro que inmediatamente se cumpla. Si no, pues la Constitución es clara, destitución y la autoridad que la nominen tiene la obligación de cumplir. Esto es ya una sentencia constitucional. ¿En cuánto tiempo más o menos se daría o se conocería la resolución del juez con respecto a la destitución del comandante general? Bueno, normalmente hay un caso, en el tema constitucional no se ve un proceso, ¿sí? Los jueces tienen la obligación de hacerlo inmediatamente todo. Son procesos rápidos, sin mucha solemnidad. Es decir, a ver, para revisar una providencia y emitirla, los códigos correspondientes dirán 3 días, pero estamos pendientes a que nos respondan. Okay. Estamos pendientes a que se inicie, más que nada para que se culmine ya la ejecución. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces yo supongo que el ejército lo va a hacer, ¿no? Porque no creo que por esto alguien quiera ser destituido, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Óscar Guayasamín, abogado de los militares, que son 15, nos comentas, quienes han sufrido este maltrato, esta discriminación por parte de las autoridades del ejército militar, quienes, bueno, deberían darles igual oportunidad como los altos mandos, pues tienen la chance de seguir avanzando en su carrera, pues la tropa también debería tenerlo. Muchísimas gracias, No Óscar. se pide que les asciendan, sino que les den el chance del curso. Te agradezco mucho por el tiempo, que tengan una buena tarde y a cuidarse. Sí, así es, a cuidarnos todos, no queda más. Muchísimas gracias, Óscar. Nosotros nos vamos a una Muchas breve gracias. pausa. Son las 17 horas con 40 Bien, minutos. hasta luego.